Hola, querido estudiante, soy María Paz Pizarro y soy la profesora quien te va a acompañar en esta nueva asignatura de enseñanza y aprendizaje del español como lengua extranjera. Empezamos hoy, tenemos por delante bastantes clases, entonces vamos a lo que nos interesa y empezaremos, pues, como es nuestro primer encuentro, empezaremos viendo un poco de lo que se va a tratar toda la asignatura y luego iremos trataremos la primera clase. Bueno, pues como su propio nombre indica, esta asignatura vamos a hablar sobre enseñanza y aprendizaje del español como lengua extranjera, no como lengua materna, sino como lengua extranjera. ¿De acuerdo? Sabes que el español ocupa un lugar importante entre las lenguas del mundo, ¿no? Y por lo tanto también en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje, EA, que ya lo debes saber, de lenguas extranjeras, LE. EA, enseñanza-aprendizaje, lenguas extranjeras, LE. Si hablamos específicamente de español, lengua extranjera, entonces estaremos hablando de L. Bueno, pues entonces, el español ocupa un lugar importante. ¿Cómo vas a conseguir pasar los conocimientos que estás adquiriendo durante tu formación, durante toda esta carrera para tus alumnos? Teniendo en cuenta que pues tendrás alumnos de diferentes niveles, podrás tener alumnos de diferentes niveles. ¿Qué métodos, qué técnicas, qué herramientas, qué reflexiones, qué procedimientos que has ido adquiriendo a lo largo de estos años de formación, pues vas a tener que utilizar en las clases de enseñanza-aprendizaje de L? Bueno, pues estas son dos preguntas que intentamos ir respondiendo a lo largo de esta asignatura, a lo largo de toda tu formación, de hecho. Es necesario que se formen buenos profesionales de enseñanza-aprendizaje de L, que seas capaz de aprender de forma autónoma. Por mucho que puedas aprender ahora durante la carrera, luego tendrás que ir mejorando, aprendiendo tú solo y esas cosas, ¿no? A tener una actualización permanente. En esta asignatura se van a presentar diferentes técnicas de creación y utilización de materiales didácticos de creación, porque bueno, os voy a presentar algunos casos específicos, pero se espera que después tú seas capaz de realizar tus propios materiales o de adecuar los materiales que tengas a tu propio grupo. Entonces, pues bueno, pues esa es la actualización permanente de la que he hablado. ¿Cuál es el objetivo de esta asignatura específico? Contribuir para la mejoría del proceso de enseñanza-aprendizaje de L. Con esto vas a contribuir en ese proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje de L. Queremos presentar una visión didáctica sobre las clases de español de enseñanza-aprendizaje de L. De hecho, vas a ver que son clases como que bastantes de ellas tienen una parte bastante práctica al final de las clases y capacitarte en lo que se refiere al uso de diferentes soportes, tipos de documentos en las clases de enseñanza-aprendizaje de L. Entonces, para ello, pues bueno, hemos dividido esta asignatura, pues como ya sabes, en 10 lecciones, en 10 clases, ¿no? Empezaremos una cosa un poco más general, qué se entiende por enseñanza-aprendizaje, qué se entiende por trabajaremos un poco español como lengua extranjera, luego veremos la clase, un poco cómo estar en clase, o qué hacer para las clases de enseñanza-aprendizaje de L, y ahí sí, a partir de la cuarta clase, vamos a ver temas específicos. En la clase número 4, gramática y enseñanza de L. Enseñanza-aprendizaje de L. En la 5, música y enseñanza-aprendizaje de L. En la 6, cómo trabajar con el cine en clases de enseñanza-aprendizaje de L. En la 7, la prensa, los periódicos, en las clases de enseñanza-aprendizaje de L. En la 8,
pues el arte, cómo podemos utilizar el arte. En la 9, cómo podemos utilizar materiales literarios. No es decir, bueno, pues son clases de literatura. No, nuestras clases son de enseñanza y aprendizaje de español como lengua extranjera, es decir, de la lengua. Pero bueno, podemos utilizar múltiples soportes, múltiples materiales. Pues en la 9 veremos cómo a partir de la literatura, de materiales literarios, podemos también enseñar y aprender español lengua extranjera. Y por último, también el componente lúdico y la enseñanza-aprendizaje de L. Me parece que son temas bastante concretos y, como te decía, al final de cada tema, de los últimos, o sea, a partir de la cuarta lección, pues siempre hay actividades concretas o propuestas concretas, no son actividades, son propuestas que podrías utilizar en tu clase cuando seas o ya que eres profesor de español como lengua extranjera. ¿De acuerdo? Pues ahora me acompañas y empezamos con la primera clase. Bueno, pues como hemos dicho, la primera clase que vamos a ver vamos a hablar un poquito más teórico, eso es verdad, las 3 primeras clases son un poquito más teóricas. Vamos a hablar de enseñanza y de aprendizaje. ¿Qué se entiende por enseñar y aprender? Y para saber esto, pues para reflexionar sobre esto, vamos a ver algunas teorías diferentes teorías de enseñanza-aprendizaje. No es lo mismo, no todo el mundo entiende las clases de enseñanza, el enseñar y el aprender de la misma forma. Entonces, pues bueno, vamos a presentártelas y ahí para que tú veas dónde te encuentras mejor, cuáles son por dónde está hoy en día la discusión. ¿De acuerdo? Pues estos son los objetivos de esta primera clase. Queremos empezar con una frase del gran pedagogo Paulo Freire, brasileño Paulo Freire, que no es solo que sea brasileño, creo que, pues sí, es brasileño, pero es una figura universal, que nos ha ayudado a todos, independiente de nuestra nacionalidad o de dónde estamos enseñando y aprendiendo, de dónde se tiene la educación, nos ha enseñado a todos a entender un poco mejor la educación, a entenderla de otra forma, a plantearnos muchas cosas. La frase dice así: soy profesor en favor de la belleza de mi propia práctica, belleza que se pierde si no cuido del saber que debo enseñar, el hecho de enseñar como algo precioso que tengo que cuidar, belleza que se esfuma de mi práctica si me canso de admirarme. Es interesante, nos ha parecido interesante colocar esta frase, porque hay 2 elementos importantes en esta frase. Tengo el enseñar y aprender, las clases de enseñanza, o sea, el enseñar y el aprender, que es algo dialógico, que van juntos, que no puedo separarlos. Esa es la posición que asumimos aquí, ¿no? Pero bueno, veremos que no siempre ha sido así. Tengo que cuidar ese proceso, y tengo que ser capaz de admirarme todos los días para ir descubriendo cosas nuevas. Si no me admiro, si no reflexiono, entonces me quedo parado, me quedo estancado y paro ese proceso, paro esa belleza que, según Paulo Freire, hace que el profesor sea, de hecho, un profesor. Pues yo lo creo, me imagino que tú también, que estás escuchándome, pues también lo crees, porque si no, no estarías haciendo esta carrera, este curso, esta asignatura. Pues enseñar es mucho más que un trabajo, enseñar es más. Tenemos algo muy precioso en nuestras manos.
en el material que te llegará, que tienes online, en el material, en el contenido en línea, pues tienes un vídeo de unos alumnos, exalumnos, hablando de ese profesor que le marcó. Y entonces, pues de alguna forma, a todos, a mí también, a todos, nos gustaría ser recordados como el profesor, aquel profesor, no un profesor, no, el profesor, pero ese profesor único que te abre la mente, que te marca en la vida. Pero claro, evidentemente esto de ser el profesor, pues sí, puede ser que se tengan algunas características innatas, pero es algo que no se improvisa, es una conquista que se realiza como a través de estudio y reflexión. Es importante saber que existen bases teóricas de este proceso de enseñanza y aprendizaje, que es verdad que la práctica es importantísima, claro, pero que hay una base teórica que tenemos que conocerla, que tenemos que reflexionarla. ¿Para qué? Pues para que esa práctica, para que sea más, tenga más base, sepa a qué agarrarme, sepa qué es lo que puedo aprovechar de una teoría o de otra. A veces creo que hoy en día nos basamos mucho en la práctica y a veces reflexionamos poco, pero claro, tú que estás en la licenciatura, a lo mejor es un momento más de estudiar, de reflexionar sobre las teorías. Ya cuando vamos a la clase, cuando estamos como profesores, actuando como profesores, se nos olvidan todas esas teorías, o parece que se nos quieren olvidar esas teorías, y por eso que decía anteriormente cómo es importante una continua actualización de los contenidos. Entonces, volvemos a la pregunta inicial, o a la pregunta que nortea toda esta clase. ¿Qué es enseñar? ¿Qué es aprender? Si lo preguntamos esto en una clase de 30 personas, es muy posible que cada uno tenga su respuesta. ¿Por qué? Pues porque cada uno entiende el enseñar y el aprender desde su punto de vista, desde su propia práctica, desde su propia experiencia. Personalmente creo que enseñar y aprender es un tándem, un binomio que no se puede separar. Yo enseño mientras que el otro aprende, y cuando el otro está aprendiendo, yo también estoy aprendiendo, y el otro también, mi estudiante también me está enseñando. Si no soy capaz yo como profesora de aprender también de mis estudiantes, ese proceso de enseñanza-aprendizaje pues como que se ve roto. Enseñar expresa una actividad, aprender envuelve un cierto grado de realización de una determinada tarea con éxito, pero ya digo, es como algo que dentro de ese proceso no está tan claro. Él solo hace esto, ella solo hace aquello. A lo largo de la historia sí, pero hoy en día es algo mucho más dinámico. Dependiendo, como te decía, dependiendo del abordaje que utilicemos, pues estas dos actividades pueden presentar varias diferencias, dependiendo de cómo se entienda la educación, cuál es el objetivo de la educación. Ya lo hemos dicho, la enseñanza-aprendizaje envuelve innumerables variables y puede considerarse tanto como algo estático, tradicional, monológico, o como algo abierto a experiencias dialógicas en las que las cuestiones de la comunicación son consideradas como esenciales. Hoy en día, vuelvo a decir, hoy en día la educación tiende más hacia esta última forma, ¿no?, de dialógico, de comunicación, más que algo más cerrado o monológico. Tiende, pero eso no quiere decir que en determinados momentos no tenga que ser más sobre una cosa u otra, dependiendo también del contexto, dependiendo también del grupo, dependiendo también de la situación en la que nos encontremos. Los abordajes de enseñanza-aprendizaje pueden ser vistos como orientaciones para que el profesor empiece a reflexionar sobre los procesos envueltos, posibilitando construir su propia visión formada por la práctica diaria.
Es necesario saber esas teorías para que, reflexionando sobre ellas y sobre tu práctica como profesor, pues puedas ir creciendo. Ya hemos dicho, el profesor está influenciado por su experiencia como profesor, por su experiencia como alumno, por su experiencia de los alumnos, por su experiencia también de ser alumno de otras asignaturas, materias o disciplinas. Podemos plantearnos las siguientes cuestiones. ¿Cuál es el papel de la teoría en la vida de un profesor? ¿Cuáles son las teorías que necesitamos como profesores? ¿Qué hacemos con las teorías pedagógicas? ¿Qué hacemos con esa teoría? Acabamos la carrera para profesores de español y nos olvidamos de lo que es estudiar, nos olvidamos de lo que son las teorías, vamos a la práctica y ya está. ¿Qué es lo que significan todas estas teorías para lo concreto del día a día, de la práctica del profesor? Bueno, pues el papel de las teorías es subsidiar, ayudar nuestras acciones como profesores, auxiliarnos en las decisiones sobre qué material, qué estrategia utilizar. También nos ayudará a explicar nuestra práctica, iluminada por conceptos que están basados en una determinada concepción del aprendizaje. Como ya hemos comentado, dependiendo de cómo entendamos la enseñanza y cómo entendamos el aprendizaje, pues nuestra práctica será diferente. Este movimiento del profesor de querer fundamentar su práctica y, por lo tanto, encontrar razones teóricas que justifiquen sus elecciones es lo que Paulo Freire llama la reflexión crítica. Hacíamos referencia a Paulo Freire. Paulo Freire realmente fue alguien que nos iluminó, a todos los profesores, a todos los que vivimos en este campo de la educación. Esa reflexión crítica es el movimiento de investigar nuestra propia acción, buscando explicaciones para qué lo hago, para qué hago algo, cómo lo hago, por qué lo hago, para quién lo hago, en qué contexto lo hago. Todo este proceso, cómo, dónde, para qué, por qué, con quién, todo eso, pues es esa reflexión crítica que de alguna forma, si no tenemos esa base teórica, pues será una reflexión más superficial. El movimiento de reflexionar críticamente sobre la práctica docente nos lleva a prácticas más conscientes, más distanciadas de aquellas pautadas solamente por la repetición pasiva de aquello que los materiales didácticos nos ofrecen y sugieren, o como aquel profesor que repite año tras año las mismas clases de la misma forma, independiente, pues si es hace 10 años, si es ahora, si los alumnos tienen 10 años, tienen 15, si está en el centro de una ciudad o está en el campo, pues esa reflexión crítica nos ayudará a adecuar la enseñanza y el aprendizaje al contexto en el cual nos encontremos. Existen diferentes teorías de enseñanza-aprendizaje. Entre las diferentes teorías escogimos 3 porque nos parecen tal vez las que marcan más esta enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. Claro que hay otras, pero a lo mejor estas 3 pues son un poco las que más han influenciado dentro de la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. Son ellas: concepción behaviorista o conductista, la constructivista y la sociohistórico-cultural. Vamos a ver un poco cada una de ellas. Bueno, pues la concepción behaviorista o conductista de enseñanza-aprendizaje. Esta corriente también se ha llamado como comportamentalista o ambientalismo. Una persona aprende pues por medio de comportamientos o hábitos adquiridos en situaciones de estímulo-respuesta. Es algo como de repetición. Se da un estímulo, se responde. Algo bastante, diríamos, mecánico. Entonces, pues en esta de conductista, pues es eso, se conduce a que haya una respuesta dependiendo del ¿cómo se dice?, del estímulo que se tenga.
La clase es el lugar de la repetición, de comportamientos correctos, a la espera de que el alumno adquiera esos hábitos que le permitan acertar siempre. Yo digo hola y tú dices ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y eso que se repite insistentemente o bastante, a un cierto momento alguien te va a decir hola y tú dices ¿qué tal? Como algo estímulo-respuesta. En casos de error se corrige para que no vuelva a equivocarse. Entonces, un estímulo, una respuesta, algo mecánico. Es interesante, es bueno, sirve, claro. Todas estas teorías sirven. Lo que el profesor, que es reflexivo, que es crítico, tiene que saber cuándo utilizar este tipo de teoría o de práctica y cuándo utilizar otra. El profesor en estos es el elemento más importante en la clase, pues es quien tiene los comportamientos correctos y adecuados, debiendo enseñárselos a los alumnos. ¿Quién es el importante en clase? Es el profesor. El profesor va a decir esto así, esto asado, es así que hay que aprender. El alumno es un alumno pasivo, no tiene mucho margen de acción. Estímulo, respuesta, mecánico. No debe cuestionar lo que se hace, es eso, algo que por repetitivo va quedando dentro de la cabeza del alumno. Y esperando que después, cuando se dé esa determinada situación, pues eso que ha ido repitiendo, pues salga en un determinado momento. Es verdad que en la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras, pues este método, pues esta teoría, adecuados a ciertos métodos, se ha utilizado bastante. Es verdad que hoy en día, pues, como que son métodos que no se utilizan tanto, pero lo que sí es verdad es que este tipo de métodos, estas teorías, hicieron una cosa, algo muy bueno, que es lo que se llamaba la planificación de las clases, porque todo tenía que estar controlado, entonces no se podía dejar nada a la casualidad, entonces todo tenía que estar controlado. No, primero el alumno va a repetir esto, después aquello y tal. Entonces, eso de planificar las clases es bueno, porque sabemos que si no planificamos nuestras clases, pues no saldrán también como clases planificadas. En relación a la concepción constructivista de la enseñanza-aprendizaje, pues es una concepción que empieza en la segunda mitad del siglo XX. Se inician estudios que focalizan más. Veíamos que en el anterior, el papel importante era del profesor. Aquí, pues empiezan a verse que el elemento más importante dentro de la clase, ¿quién es? Ya no es el profesor, sino que es el alumno. Los alumnos son los protagonistas dentro de esta teoría de constructivista. Uno de los principales estudiosos teóricos de estas teorías es Piaget, que ya lo has estudiado en otras asignaturas. Piaget decía que el ser humano se desenvuelve a partir de fases de maduración situadas que se suceden a lo largo de la vida. O sea que es el propio alumno con su maduración personal que va a ir creciendo, que va a ir sabiendo en qué momento va a aprender una cosa o va a aprender otra. El profesor necesita prestar mucha atención en la manera como el alumno muestra lo que sabe, para problematizar, provocar desequilibrios en ese alumno, para que ese alumno pueda ir avanzando en relación a los conocimientos que ya posee. En esta perspectiva se forman individuos con autonomía, evidentemente, así como en en la primera teoría, pues el alumno era pasivo, hacía lo que se le pedía y tal. Aquí lo que se están formando son individuos mucho más autónomos, que aprenden a recorrer sus propias capacidades y a contar con ellos mismos para alcanzar las metas y los objetivos que se tengan.
Entonces, realmente hay bastante diferencia entre la primera, que era algo donde el profesor era el principal, y esta segunda concepción en la cual lo principal es el alumno y su proceso de aprendizaje. Así como en la primera era más lo que se va a aprender, eso, estímulo, respuesta, repetición, profesor principal, el protagonista. En esta segunda se intenta que sea el propio alumno el protagonista. Se entiende que en el proceso de enseñanza-aprendizaje el protagonista es el alumno, que va a ser él mismo su propio autor, el propio autor de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ¿para qué sirve el profesor? Para ir ayudando a alguien que, viéndolo desde fuera, con más conocimientos teóricos que el propio alumno, le pueda ir encaminando un poco, mostrando diferentes posibilidades para que el alumno pueda ir creciendo. Por último, en esta clase, la tercera concepción de enseñanza-aprendizaje. Esta tercera concepción es la sociohistórico-cultural. Bastante importante. Tenemos al gran estudioso Vygotsky, que es como el más representativo de estos estudios. Considera que el sujeto y el mundo son inseparables, es decir, la persona, el alumno, está dentro de un contexto, y es ese contexto que provoca al alumno unas ciertas necesidades por las cuales va a estudiar o quiere estudiar, o sea, el mundo provoca al estudiante y el estudiante a su vez va mudando ese mundo. El alumno es un sujeto que, para construir sus conocimientos, se apropia de los elementos fornecidos por los profesores, por los libros didácticos, por las actividades realizadas en clase, por sus compañeros, por el contexto en el cual se encuentra, de sociedad, de grupos, de país, y a partir de ahí desarrolla argumentos sobre el significado de esos elementos en el contexto social. Entonces, ahí como es una visión mucho más, vamos a decir, holística, mucho más abarca muchos más elementos. No es solo la clase, sino que también está la clase, digo, como espacio en el cual se da la enseñanza, sino que también, y el aprendizaje, sino que mira a todo el contexto sociohistórico-cultural en el cual este alumno está inserido. Se pretende, con este tipo de concepción, se pretende formar individuos capaces de un compromiso colaborativo con un mundo y con el otro para actuar en diferentes contextos sociales. Esos sujetos aprenden a exponer ideas y a oírlas de los demás. Se dan cuenta de la posibilidad de buscar las informaciones que les son necesarias y desean transformar el medio y a sí mismos. Entonces, es un alumno, es una situación en la cual el alumno no está aislado en su grupo de aprendizaje-enseñanza o en su grupo de clase o él solo, profesor y alumno, sino que está viendo que va a aprender, ese alumno va a aprender sí de los conocimientos de los materiales, sí del profesor, pero también va a aprender de los compañeros, va a aprender de la sociedad, va a aprender de lo que pueda ir buscando fuera de esos materiales, y ese conocimiento que va a ir adquiriendo, pues de alguna forma se va también a revertir sobre la sociedad. Finalizando un poco esta clase. Bueno, pues hemos visto que enseñar y aprender son procesos, desde nuestro punto de vista, dialógicos, que están juntos, que no puedo entender la enseñanza por un lado y el aprendizaje por otro. Nos hemos preguntado qué significa de hecho enseñar y aprender. Y hemos visto que hay diferentes formas de entender ese proceso de enseñanza y aprendizaje.
Hemos visto que dependiendo de cómo lo entendamos, pues vamos a actuar de una forma o de otra. Hemos visto también que Paulo Freire y muchos más autores estudiosos nos invitan a ser reflexivos y críticos sobre nuestra propia práctica a partir de esas teorías que están ahí y que son necesarias conocerlas para que iluminen nuestra práctica. Y por fin hemos visto tres concepciones de eso que se entiende por educación, por enseñanza-aprendizaje. Una en la cual el protagonista era el profesor con su conocimiento y ese conocimiento lo pasaba a los alumnos, como a través de un estímulo y una respuesta, una repetición. Esa era la conductista o behaviorista, bueno, comportamentalista, tal, como queráis llamarlo. Una segunda forma era la constructivista, el alumno que va construyendo su propio conocimiento a través de unas pistas que le va dando el profesor, el alumno es el protagonista. Por último, la sociohistórico-cultural, en el cual el alumno, pues a partir de todo lo que es su contexto va creando, se va formando un individuo capaz de un compromiso colaborativo con el mundo y con el otro. Pues espero que te hayan ayudado estas palabras sobre la clase, sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, pues aquí estamos para la actividad de la primera clase, la actividad de la clase número 1. En esta clase número 1, como ya sabes, pues hemos estado reflexionando sobre enseñanza, aprendizaje, diferentes teorías, ¿de acuerdo? Vamos a ver cuál es una actividad. ¿Cuál es el papel del profesor según la concepción constructivista de enseñanza-aprendizaje? ¿Cuál crees que es el papel del profesor en esta visión, en esta concepción constructivista de enseñanza-aprendizaje? Bueno, pues primero tenemos que pensar qué tipo de idea de enseñanza-aprendizaje nos presenta la teoría constructivista. Te acordarás que en la teoría constructivista, pues lo que hace es que quien es el protagonista de todo este proceso es el alumno. Y el profesor lo que va haciendo pues es ir encaminando al alumno por ir dándole pistas para que ese alumno sea el propio protagonista de su conocimiento. Pues la respuesta está ahí. El profesor necesita prestar atención a la manera como el alumno muestra lo que sabe y cómo aprende para poder problematizar y provocar desequilibrios en el alumno, para que el alumno se quede, opa, esto no lo sé, esto sí lo sé, yo aprendo mejor así, aprendo peor asado, y entonces para que pueda ir avanzando y en relación a los esquemas mentales que ya tiene, a los conocimientos que tiene. Entonces, el profesor, como ya dijimos, no es el protagonista de este proceso. El protagonista es el alumno, el estudiante. Pero el profesor lo que hace es irle ayudando, irle diciendo, no, mejor por aquí, a lo mejor por allá, pero piensa que en esto también. Le va ofreciendo algunas pistas para que el alumno pueda ir creciendo, pueda ir sabiendo cada día más, pueda ir progresando en ese conocimiento de enseñanza-aprendizaje, en nuestro caso del español como lengua extranjera. Muchas gracias y hasta la próxima.